Bueno, muy bien, esta es una entrevista para el proyecto Justificaciones. Estamos con el economista y profesor, el señor De Santis. El impacto de la pandemia en el plano económico fue muy contundente. eh, de alguna manera implicó o provocó que prácticamente todos los países tomaran una serie de medidas este, compensatorias, tratando de atenuar el impacto económico. Recordemos que eh, la actividad económica tuvo un frenazo muy brusco. En general, las caídas de actividad en ese 2020 estuvieron en el orden del 7, 8, 9 hasta el 12%, según el país que miremos, pero digamos, todos números muy elevados. Y cada país, de acuerdo a la situación, trató de, hubo una gran intervención del Estado norteamericano en Estados Unidos y una gran intervención de la Unión Europea sobre los países que la componían, y cada país en Europa también en el sudeste asiático, en China, en Japón, en la propia Australia. eh, en el plano de tratar de sostener de alguna manera la actividad económica y los niveles de ingreso de distintos sectores que naturalmente se vieron impactados muy fuerte por la pandemia. Eh, si nos queremos situar un poco acá en la Argentina, a nosotros nos agarró muy mal parado porque Argentina en el 19 estaba en cesación de pagos, mal llamado reperfilamiento. O sea, la Argentina estaba en cesación de pagos, estaba con una asistencia, un salvataje del Fondo Monetario, de los más grandes el más grande salvataje del Fondo Monetario en la historia del fondo. O sea, eso había ocurrido en el 19. eh, o sea, la economía argentina se encontraba estaba fuera de los mercados. O sea, no podía, ya en el 18 había quedado fuera de los mercados y aislada del mundo. Y bueno, no había mucha, digamos, no se podía tomar deuda porque el gobierno de Macri había sobreendeudado a la Argentina con acreedores privados primero y después con el Fondo Monetario Internacional. Eh, Eso hizo que todos los países del mundo emitieran moneda doméstica para atenuar la crisis, pero claro, nosotros teníamos el país quebrado. O sea, no es lo mismo un país con moneda eh, sólida o medianamente sólida o aceptablemente sólida que un país que está en cesación de pago como estaba la Argentina en 2019 y que tiene que recurrir sí o sí porque recordemos que se cayó la recaudación. O sea, no había mucha alternativa, había que emitir. Eso se hizo. Recordemos todo el programa de asistencia hacia las empresas privadas para la ATP, para que mantengan el empleo, la nómina salarial, el IFE para los sectores más vulnerables. O sea, hubo intervenciones económicas que no había ninguna otra alternativa que financiarlos con moneda doméstica y emitida por la autoridad monetaria. No había otra alternativa. O sea, el país es como, bueno, si mezclamos un poquito con el tema de salud, la Argentina había también disuelto el Ministerio de Salud en el 2018 o en el 2019, poco tiempo antes de la pandemia. Eh, o sea que, y un poco lo que pasó en términos generales, para no irnos tanto en detalle, en términos generales, que en el 21 hay una recuperación económica global, donde prácticamente todos los países recuperan el nivel de actividad. este,
y vuelven al punto de nivel de actividad del 19. Y en la Argentina también, un poquito menos que la recuperación total, pero bastante cercana. Eh, Después, bueno, la propia pandemia tuvo, y uno podría decir hasta sigue teniendo, implicancias, uno podría decir, políticas de todo tipo, ¿no? Pero para no irnos para disciplinas que uno maneja menos, digamos, o no maneja. Pero prácticamente todos los gobiernos, los oficialismos que conducían el país, perdieron las elecciones. Los gobiernos que transitaron, que tuvieron que enfrentar la administración de esa situación. Pensemos que en el propio Estados Unidos gobernaba Trump, que el nivel de actividad económica en Estados Unidos se recuperó marcadamente y el nivel de actividad económica siguió creciendo, eh, y Trump pierde con una recuperación económica récord. Igual perdió. Está bien, se dio una situación muy particular, el nivel de votación más alto de la historia norteamericana. eh, es como que fueron a votar un montón de gente que habitualmente no va a votar y fueron a votarlo. O sea, Trump sacó una cantidad de votos que hubiese ganado cualquier elección. Sin embargo, perdió porque pasó un efecto extraño, que salieron, este, bueno, no son obligatorias las elecciones en Estados Unidos, pero la participación fue récord, masiva, y perdió. Este, em, Podríamos decir que uno, mirándolo desde la Argentina, nosotros dependíamos de vacunas producidas en otros países. Eh, y eso es toda una paradoja y uno puede tomarlo como una enseñanza porque la Argentina y su aparato productivo había avanzado. eh, el sector químico es un sector, y sigue siendo un sector eh, importante en la economía argentina, relativamente competitivo a nivel mundial. eh, Derivado del sector químico, del sector farmacéutico también. O sea, hay un grupo de laboratorios en Argentina, algunos son multinacionales y otros son de capital nacional. O sea, lo que avanzó durante la llamada etapa de sustitución de importaciones, digamos, de mediados del siglo XX para acá, la economía argentina, en uno de los rasgos característicos era la importancia del sector químico y los derivados del sector químico, el sector farmacéutico en particular. Cosa que si uno cuando lo piensa y lo mira y dice, bueno, si no hubiese tomado el camino equivocado a partir de 1976, cuando la Argentina decide insertarse en el mundo financiero, en lugar de seguir apostando al mundo productivo, para simplificar, donde en el mundo productivo estaba ese sector químico y estaba ese sector farmacéutico, eh, muy posiblemente la Argentina podría haber estado entre los primeros países en producir la vacuna, muy posiblemente. Lo que pasa es que, bueno, destrucción de capacidad, las capacidades productivas, tecnológicas y de recursos humanos formados, son construcciones de largo plazo. Eso se construye, China produce lo que produce hoy porque hace 50 años que tiene industrial una política industrial involucra una política científico-tecnológica, una política educativa, una política arancelaria, una política de subsidio, una política de empresa pública, o sea, es un combo de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Una política asociativa con otros países. Esto es un poco distintos aspectos de lo que China ha hecho en los últimos 50 años. Pero eh, esas políticas de largo plazo dan como resultado con capacidades productivas. Entonces, un país tiene capacidad productiva para producir vacunas. Argentina las tenía y sobradas. Un puñado hay en el mundo que puede hacer eso, 10, 15 países, no más.
Nosotros a partir del 76 fuimos minando, desgastando, esmerilando y deteriorando esas capacidades. Eh, y de cualquier manera casi estuvimos cerca, porque tuvimos ahí, pero bueno, del 76 a la actualidad, salvo algunos periodos, básicamente la economía argentina retrocede en sus, destruye sus capacidades productivas. Eh, si hubiésemos tomado otro camino en el 76, muy probablemente la Argentina hubiese sido un productor y exportador de vacunas ante el COVID. Eh, y, y si hoy se plantease una política seria y responsable, podría volver a hacerlo, porque están, o sea, si bien ha habido muchas décadas de destrucción, esa potencialidad todavía sigue estando. Y un poco lo vivimos cotidianamente nosotros. Nosotros, para dar un ejemplo vulgar, digamos, para caer al día a día, nos vamos de vacaciones a algún lado, nos enfermamos y nos queremos volver. No queremos que nos atienda nadie en ningún lado, que no queremos volver para Argentina. Estemos donde estemos, no queremos volver para acá, que nos dejen ahí cerca de 60 y 118 y que nos atienda un médico o el kiosquero del buffet de la Facultad de Medicina, qué sé yo, no sé. Bueno, eso es una construcción que tiene 100 años. No se logra este, en el corto plazo. Y estamos imbuidos del corto plazo, estamos atravesados por el corto plazo. Entonces, que es lo más contraproducente que hay. Para formar un ingeniero, o sea, todo lo que es corto plazo en el sistema educativo no sirve para nada, destruye. O sea, todo lo que es TikTok, todo lo que es toda esta modernidad que, bueno, no sé si llamarla modernidad, no sé cómo llamarla, pero todo eso va en contra del proceso formativo de la dispersión, la falta de atención, Ujú. eh, el pretender resultados Inmediatos. inmediatos. Eso va todo en contra de lo que es generar una capacidad productiva distintiva.